Los luchadores pueden parecer superhéroes de la vida real en el ring, pero entre bastidores son personas normales con familias, cónyuges, hijos, todo el tinglado. Y sí, a veces se van demasiado pronto. Aunque estas familias a menudo disfrutan de la fama mientras sus seres queridos luchadores están vivos, las cosas pueden ponerse bastante oscuras una vez que han fallecido. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué les ocurre realmente a sus esposas cuando ya no están? No te pierdas este vídeo para descubrir qué les pasó a las esposas de los luchadores de la WWE fallecidos. Comenzando nuestra lista, tenemos una leyenda caída desde hace mucho tiempo, Owen Hart. Es posible que los nuevos fans no hayan podido ver mucho a Owen durante su carrera activa, ya que fue sobre todo durante principios de la década de 2000, en la era de la actitud. Sin embargo, dado el número de luchas icónicas en las que se metió durante su época, incluso los novatos deben haber oído hablar de él en algún momento. Por si no lo sabías, Owen Hart formaba parte de la larga lista de Harts de éxito en la industria de la lucha libre. La familia Hart fue fundada por el padre de Owen, Stu Hart, e incluyó a Smith Hart, Bruce Hart, Keith Hart, Dean Hart, Ross Hart, Diana Hart y muchos más. Junto con su hermano mayor, Bret Hart, y su cuñado, Jim Neidhart, formaron la Fundación Hart a principios de 80. De hecho, empezaron juntos como un equipo, hasta que Owen decidió emprender una carrera en solitario. En caso de que te lo estés preguntando, la Fundación Hart en cuestión es en realidad el mismo establo de la WWE que la actual Next Generation Hart Foundation en el territorio de desarrollo de la WWE, Florida Championship Wrestling, o al menos es bastante parecida en el sentido de que fue fundada por el sobrino mayor de Owen y Bret, Teddy Hart. Bueno, volviendo a Owen. Después de unirse a la WWE desde Stampede Wrestling en 1988, Owen dejó la WWE para trabajar en otras promociones de todo el mundo, desde Alemania hasta Japón. Tras 2 años fuera, regresó a la empresa de Vince McMahon y fue entonces cuando su carrera despegó. Owen es recordado por su papel icónico como Blue Blazer y siempre será recordado como el hombre que tuvo un intenso enfrentamiento en pantalla con su hermano mayor Bret. Así es, antes de entrar en detalles sobre su pareja sentimental, deberíamos ver cómo le iba con su familia de sangre en la pantalla. Y tenemos que decir que los hermanos Hart dieron a los fans una de las mejores historias de la época. Pero no por las típicas historias de equipos de hermanos que hemos visto a lo largo de los años, no. Lo que les hizo tan divertidos fue el hecho de que Owen era el hermano envidioso, siempre intentando sacar lo mejor de Bret en múltiples ocasiones. Sin embargo, aparte de esa historia, Owen Hart no tenía mucho de qué estar celoso. El tipo era así de bueno. Fue campeón mundial de los pesos pesados de la USWA en una ocasión, 2 veces campeón intercontinental de la WWE, una vez campeón junior de los pesos pesados de la IWGP, una vez campeón de Europa, 4 veces campeón mundial por equipos y rey del ring de la WWE en 1994. En nuestra opinión, demasiados premios para mantener a alguien en la sombra. Lamentablemente, Owen falleció el domingo 23 de mayo de 1999, cuando aún se encontraba en la cima de su carrera. Y la peor parte, todo ocurrió en directo por televisión. Era un evento de pago por visión llamado Over the Edge, y Hart tenía que hacer una acrobacia llegando desde lo alto usando un arnés para bajar hasta el suelo. No era la primera vez que Hart realizaba este truco, pero lamentablemente fue la última, ya que el arnés con el que iba a descender tuvo complicaciones y cayó bruscamente al suelo. Una muerte triste, trágica e inesperada que nadie vio venir. Pero es lo que es. Y aunque el personaje de Owen Hart en la pantalla era bastante despiadado a la hora de dispensar su amplio conjunto de habilidades sobre sus oponentes, en la vida real era un cariñoso padre de familia. Esto se reflejaba en su amoroso matrimonio con su novia del instituto, Martha Owens, con la que tuvo 2 hijos. Como cualquier esposa que se precie, Martha se sintió desgarrada cuando se enteró de la muerte de su marido. Contó que ese mismo fin de semana, Owen le había confesado que se sentía inquieto por su próximo encuentro y fue más allá al decirle algo completamente aterrador. Si alguna vez me pasara algo,
Me gustaría que encontraras a otra persona, especialmente para Athena. Oje estará bien porque está muy unido a ti. Sería Athena la que necesitaría a alguien. Owen intuía que su muerte estaba cerca e incluso se lo insinuó a su mujer, pero eso no impidió que ella se tomara su muerte conmocionada, como dijo durante el entierro de su difunto marido. No estoy amargada ni nada por el estilo, pero llegará el día del juicio final y esta es mi última promesa a Owen. Fiel a sus palabras, el miércoles 16 de junio de 1999 presentó una demanda contra la WWE, Vince McMahon, los fabricantes del arnés y los montadores que organizaron la acrobacia. Su objetivo es obtener justicia por la muerte de su marido. Sin embargo, Vince se aprovechó del hecho de que los luchadores tenían en sus contratos que la WWE solo podía ser demandada en Connecticut y Martha había presentado la demanda en Kansas City. Mientras Martha luchaba contra esto, también tuvo que enfrentarse a la reacción de los miembros de la familia Hart, preocupados de que el enfrentamiento de Martha con Vince arruinara su carrera en la WWE. Algunos de los miembros de la familia incluso llegaron a robar los documentos legales de Martha y dárselos a McMahon. Esto viene a decir que Martha estaba más o menos sola en su lucha por la justicia de su marido. El sábado 31 de julio de 1989, el tribunal decidió que no había base para presentar cargos penales por homicidio involuntario. Tras una batalla objetivamente larga, Martha se dio cuenta de que lo único a lo que llegaría el pleito era al dinero, así que aceptó que le pagaran. Al final, le pagaron un total de $18 millones. 10 millones fueron para ella, 3 millones para Athena y Oge, y 2 millones para los padres de Owen. Sin embargo, esto no le parecía la justicia que Martha se había propuesto, así que siguió adelante y creó la Fundación Owen Hart, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las comunidades proporcionando becas a estudiantes necesitados, viviendas a familias con bajos ingresos y mucho más. En 2002, Martha publicó una biografía sobre la vida de Owen titulada Broken Hearts, la vida y la muerte de Owen Hart. Hoy en día, el libro sigue vivo para contar la historia de Owen Hart y Martha sigue dirigiendo la Fundación Hart, aunque hayan pasado más de 20 años. Un legado inmejorable, en nuestra opinión. Y aunque el siguiente caso no tiene tanta historia como el anterior, es importante mencionarlo. El luchador fallecido en este caso es Umaga. Umaga murió demasiado pronto a los 36 años. Pero bueno, el tipo sacudió el mundo de la lucha libre antes de irse. Creció rodeado de lucha libre y perfeccionó sus habilidades en el lugar de entrenamiento de sus tíos. En el ring arrasó ganando títulos a diestro y siniestro. Fue 2 veces campeón intercontinental de la WWE, se hizo con el título mundial por equipos All Japan Pro, arrasó 2 veces en la Heartland Wrestling Association e incluso ganó otros títulos fuera de la WWE. El tipo tenía talento para todo, no es de extrañar que la WWE anduviera a vueltas con él. Umaga fue despedido de la WWE en 2003 tras una pelea de bar que se le fue de las manos. Pero eso no le detuvo. Encontró su camino en All Japan Pro Wrestling durante un par de años. Después, en 2006, regresó a la WWE. Podría haber sido el cambio de marca o simplemente algo más. Pero cuando regresó, era un hombre completamente nuevo. Y por un hombre totalmente nuevo, estamos hablando de una bestia que ningún luchador quería tener que enfrentar. Desde 2006 hasta 2007, estuvo en una racha de victorias contra lo mejor de lo mejor. Este tipo acabó derrotando a luchadores de la talla de John Cena, Triple H e incluso Shawn Michaels. Incluso cuando Umaga fue reclutado de Raw a SmackDown en el draft de 2008 de la WWE, no se inmutó lo más mínimo. Siguió aportando el mismo nivel de intensidad y crueldad que los aficionados esperaban de él. Pero, por desgracia, su contrato fue rescindido en 2009 por no pasar la política de bienestar. Esta vez se descubrió que Umaga había estado consumiendo sustancias prohibidas, y para empeorar las cosas no estaba dispuesto a rehabilitarse, por lo que WWE tuvo que dejarlo marchar. Sin embargo, este no fue el final de la lucha libre para él. Apareció en la gira Hulkamania en Australia, luchando en el ring bajo el nombre de Osu Fatu. No podía mantenerse alejado de la acción.
Sin embargo, el consumo de drogas contribuyó al trágico final de la vida de Fatu el 4 de diciembre de 2009. Su mujer lo encontró tirado en el sofá de su casa de Houston, Texas, con la nariz manando sangre. Llamó al 911 y lo llevó al hospital en ambulancia. Los médicos se dieron cuenta de que estaba sufriendo un infarto e intentaron que su corazón volviera a funcionar, pero no tuvieron suerte. Aguantó un día entero con respiración asistida antes de que otro infarto acabara con él para siempre. Y así, sin más, el joven luchador estiró la pata a los 36 años. ¡Qué triste! Resulta que la muerte de Fatu se debió a una mezcla de hidrocodona, carisoprodol y diazepam en su organismo. Para aclarar las cosas, estos son básicamente analgésicos y relajantes musculares. Fatu también sufría del corazón y del hígado, todo gracias a su hábito de consumir drogas. Así que, además de encontrar a su marido en un estado tan calamitoso y lidiar con su fallecimiento, la mujer de LT Umaga tuvo que hacer frente a graves problemas económicos después de que él estirara la pata. Aunque algunos colegas de Umaga, como Chris Jericho, tendieron la mano para ayudarla. En un vídeo de YouTube mencionó que Jericho le dio $5,000 tras el inesperado fallecimiento de su marido, pero eso fue hace mucho tiempo. Han pasado 15 años y se puede decir que LT ya no tiene que luchar o preocuparse por las finanzas, que uno de sus hijos, Zilla, también está buscando una carrera en la lucha libre. A continuación, tenemos a la esposa de Eddie Guerrero, Vickie Guerrero. Estos dos no solo eran bien conocidos en el ring, sino también fuera de él. Cuando Eddie Guerrero murió, golpeó a todos como una tonelada de ladrillos. Nadie lo vio venir, lo que hizo aún más difícil de sobrellevar para sus fans, familiares y compañeros luchadores. Y sinceramente, ¿quién podría culparles? Eddie era una potencia en el juego. Sus frases icónicas, hacer trampas para ganar y miento, engaño, robo, mostraban lo mucho que ponía de su corazón y su alma en la lucha libre. Daba todo lo que tenía, sin contenerse. Y vaya si lo consiguió. Un campeonato de la WWE, 4 campeonatos por equipos de la WWE, 2 campeonatos intercontinentales de la WWE, el primer campeonato de los Estados Unidos de la WWE, 2 campeonatos europeos de la WWF, el 6º campeonato Grand Slam de la WWE, y eso no es todo. Aunque falleció en 2005, recibió un premio en su nombre en el Salón de la Fama de la WWE de 2006. Así que, aunque no estuvieras en esa época, no puedes negar que Eddie era ese tipo. Eddie comenzó su andadura en la WWE a finales de la Attitude Era, allá por el año 2000. Rodó con leyendas como Chris Benoit, Dean Malenko y Perry Saturn. Procedente de la WCW, no tardó en hacerse con el campeonato europeo de la WWF. A partir de ahí, se hizo con el campeonato intercontinental de la WWE y un montón de títulos más. Eddie no solo era amado por sus habilidades en el ring, tenía esta historia asesina con Rey Mysterio que realmente encendió a los fans. Fue una de sus historias que empujó a toda su familia en el centro de atención de la WWE, dando a los aficionados una visión de Vickie y sus hijas. Vickie ni siquiera estaba interesada en la lucha libre hasta que se enamoró de Eddie. Esa historia no solo convirtió a Eddie en un éxito en su día, sino que también allanó el camino para que su esposa entrara en la WWE, tras el inesperado fallecimiento de Eddie en 2005. Con los focos de repente sobre ella, Vickie se encontró con un nuevo papel en la WWE, empezando como presentadora y más tarde como manager. Vickie debió de sentir mucho el impacto de su muerte, sobre todo teniendo en cuenta su trayectoria. Se habían separado un par de años antes y las cosas parecían bastante definitivas, sobre todo porque Eddie había pasado a otra relación e incluso tenía una hija con otra persona. Pero en 2004 volvieron a encontrarse y renovaron sus votos. Por desgracia, su felicidad duró poco debido al fallecimiento prematuro de Eddie. Después de eso, Vickie se centró en su trabajo con la WWE y más tarde su hija Shaul siguió su pasión por la lucha libre y se unió a la WWE en 2010. Sin embargo, Shaul tuvo que abandonar en 2014 debido a que luchaba contra un trastorno alimenticio, lo que supuso una llamada de atención para Vickie. Decidió alejarse de la WWE ese mismo año y anunció su boda con Chris Benson.
Al principio, Vicky anunció sus planes post-WWE para iniciar una carrera en la administración médica como recién casada, pero tomó un camino diferente y se abrió camino en AEW en 2019 como comentarista. Luego, de la nada, en julio de 2020, apareció como gerente invitada de Nyla Rose. Sin embargo, su contrato con AEW terminó en julio pasado, e incluso antes de eso, dejó en claro a todos que no estaba planeando regresar a AEW. Su plan de futuro incluye un próximo proyecto televisivo que aún no se ha anunciado. Además, está ocupada con su trabajo en HSN y haciendo olas como influencer. Después de pasar por un mal trago durante más de una década tras perder a su primer marido, Vicky es totalmente dueña de su vida y está prosperando. A continuación, tenemos a la pareja de otro luchador que siguió vinculada a la WWE, incluso después del fallecimiento de su cónyuge. Hablamos nada menos que de The Ultimate Warrior y Dana Warrior. Claro, The Ultimate Warrior había estado alejado de la escena de la WWE por un tiempo antes de morir, pero eso no hizo que su muerte fuera más fácil. James Bryan Hellwig, alias The Ultimate Warrior, estuvo en los rings de la WWE de 1987 a 1992, con un breve regreso en 1996. Incluso estuvo en la WCW durante unos meses en 1998 bajo el nombre de The Warrior. Ese tipo estaba en todas partes. Tras su carrera en el culturismo, Warrior cambió de rumbo y se dedicó a la lucha libre profesional. Junto con Sting, arrasaron en el ring como los Blade Runners. Pero cuando Warrior decidió trabajar en solitario en la WCW, llegó el momento de poner fin a su asociación. En 1987, Warrior hizo su gran entrada en la WWE, ganando rápidamente el campeonato intercontinental de peso pesado de la WWF, no una, sino dos veces en apenas un par de años. Después, en WrestleMania 6, derrotó al legendario Hulk Hogan en un asombroso combate título contra título, convirtiéndose en el primer luchador en ostentar ambos cinturones al mismo tiempo. Posicionado como la cara nueva de la federación, se enfrentó al gran jefe, Vince McMahon, por cuestiones de dinero e intentó liberarse de su contrato. Aunque reapareció en WrestleMania 8, las cosas se torcieron y en noviembre de 1992 fue despedido por consumo de esteroides. En 1993 se deshizo de su apellido y adoptó el monónimo de Warrior, guerrero, y reapareció en WrestleMania 12. Pero su carrera en la WWF duró solo 4 meses, marcados por sus frecuentes ausencias. 2 años más tarde, dio el salto a la World Championship Wrestling, donde se vio envuelto en una historia poco estelar con Hogan que alcanzó su clímax en Halloween Havoc. Tras retirarse, Warrior se dedicó a dar charlas motivacionales, aunque no pudo resistirse a un último combate en España en 2008. El fallecimiento de Warrior el 8 de abril de 2014 en Scottsdale, Arizona, a la edad de 54 años, dejó un enorme vacío en el mundo de la lucha libre. Pero apenas unos días antes, estaba en la cresta de la ola en un fin de semana vertiginoso en la WWE. En primer lugar, fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE el 5 de abril. Después, el 6 de abril, hizo vibrar al público en WrestleMania 30. Y lo remató con un regreso triunfal a Raw el 7 de abril tras 18 años de parón. Por desgracia, sus últimos momentos fueron un poco trágicos. Mientras se dirigía a su coche con su esposa, se desplomó agarrándose el pecho. Lo llevaron de urgencia al hospital y lo declararon muerto en un abrir y cerrar de ojos. Antes de su muerte, sus colegas le habían visto un poco desmejorado entre bastidores durante el fin de semana de WrestleMania. Antes de morir, Warrior se había casado 2 veces. Primero dio el "sí, quiero" a Shari Lynn Tyree el 2 de octubre de 1982, y estuvieron juntos durante la mayor parte de su carrera en la WWE, antes de dejarlo el 22 de marzo de 1991. Después, volvió a encontrar el amor con Dana Viale, con la que se casó el 31 de enero de 1999. Juntos tuvieron 2 hijas. Antes del fallecimiento de su marido, Dana Warrior ya era una fuerza por derecho propio. Ex luchadora profesional,
modelo y culturista, entró en el mundo de la WWE en 2014 tras la muerte de su marido. Se convirtió en embajadora de marca de la WWE e incluso copresidió el gimnasio Warrior de Scottsdale, Ultimate Creations, Inc. Pero Dana no se detuvo allí. En 2019, ella se zambulló de cabeza en el ámbito creativo, uniéndose al equipo creativo de la WWE. También formó parte del equipo de extensión comunitaria hasta que fue liberada de la WWE en 2023. En cuanto a lo que ha estado haciendo últimamente, bueno, eso sigue siendo un poco un misterio. Pero una cosa es segura, sin duda Dana Warrior lo está haciendo muy bien. La siguiente viene con un poco de drama, así que prepárense. ¿Has oído hablar de Brian Pillman? Si no es así, probablemente sea porque también falleció trágicamente demasiado pronto. Y sí, puede que necesites ser un fan veterano de los 90 y principios de los 2000 para recordarle, ya que fue entonces cuando dejó su huella en la WWE. Brian, como la mayoría de los luchadores, murió de complicaciones cardíacas, dejando a su esposa, Melanie, a cargo de los 2 hijos que tuvieron juntos junto a los hijos de su relación anterior. Su fallecimiento arrojó un poco de luz sobre quién es realmente Melanie, despertando la curiosidad sobre cómo era su relación cuando él estaba vivo. Pero espera, ¿ahora hablamos de eso? La muerte de Brian fue una pena porque no llegó a desarrollar todo su potencial. A pesar de que ganó un par de títulos, 2 veces campeón de peso semipesado de la WCW y una vez campeón por equipos de la WCW, la gente pensaba que tenía mucho más en él. Puede que su carrera fuera corta, pero sin duda dejó huella y un dulce legado. Brian era como el comodín de la lucha libre. Su aire de bala perdida, sus payasadas impredecibles y su habilidad para lanzar golpes trabajados le convirtieron en todo un misterio en la escena de la lucha libre. ¿Qué mejor manera de hacer un chapoteo que mantener a todos adivinando, verdad? Pero, a pesar de su talento en el ring y todo ese potencial, tuvo una mala racha con graves problemas con las drogas. Lamentablemente, fue una lesión provocada por un accidente lo primero que le enganchó a las drogas. En abril de 1996, Brian sufrió un terrible accidente que le destrozó los tobillos e incluso le dislocó la mandíbula. Tuvo que tomarse un respiro de la lucha libre, y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro oscuro. Empezó a consumir analgésicos, esteroides y todas esas drogas que mejoran el cuerpo, y antes de que se diera cuenta, estaba enganchado. Se rumorea que su adicción le llevó a una muerte prematura. Su fallecimiento fue un shock total, y tuvo suerte de que alguien tropezara con él cuando lo hizo. Las camareras del hotel lo encontraron muerto en su habitación de Bloomington. La autopsia apuntó a una enfermedad cardíaca como causa de su fallecimiento. Se ha debatido si su consumo excesivo de drogas contribuyó a sus problemas cardíacos o si se trataba de un problema genético, como le ocurría a su padre. En cualquier caso, el hecho es que se ha ido y ha dejado a Melanie sola con 6 hijos. Claro, no todos los 6 niños eran suyos. Melanie y Brian trajeron 2 de sus relaciones anteriores. Pero aún así, 6 son un puñado, sin duda. La respuesta de Melanie al fallecimiento de su marido molestó a mucha gente. Consideraron que se había pasado de la raya al conceder una entrevista a Vince McMahon justo una noche después de perder a su marido. Los fans estaban decepcionados, pero no realmente sorprendidos por el movimiento de McMahon. No esperaban mucho de él de todos modos. Pero la elección de Melanie supuso un nuevo nivel de decepción. Algunos especulan que lo hizo por dinero, y parece que tienen razón. McMahon desembolsó el resto del contrato de Brian, $50,000, más $65,000 de un espectáculo conmemorativo que organizó para Brian. Además, le dio $12,000 para ayudarla a pagar la entrada de una casa. Sin embargo, según sus hijos, Melanie utilizó la mayor parte del dinero para alimentar su adicción a las drogas. Por desgracia, su adicción acabó pasándole factura y falleció en junio de 2022. Pero aquí viene lo sorprendente. Antes de que eso ocurriera, se volvió a casar. Y ojo, no años después de la muerte de Brian. Nah, solo meses después. Aunque Melanie nunca reveló el nombre de su nuevo marido, recibió muchas críticas por no mostrar ni una pizca de remordimiento y recuperarse a la velocidad del rayo. Sí, así es como Melanie manejó las cosas después de la muerte de su marido.
Se presentó a una entrevista un día después, se gastó su dinero para alimentar sus propios hábitos, dejó a sus hijos en la estacada y, para colmo, se casó de nuevo menos de un año después. Hay que reconocer que es una mujer emblemática. ¿Qué opinas de la vida de estas mujeres? Danos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.